Tomamos asiento, así podemos reanudar con esta mañana. Muy bien, vamos a dar inicio a la segunda parte. Les pedimos por favor si pueden ponerse de pie, así cantamos todos juntos y alabamos al Señor en esta mañana. Y los que están atrás, les pedimos por favor si pueden ir acercándose a los asientos de adelante. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Qué hermoso, estamos cantando re fuerte. Cantemos una última canción juntos, se llama Mi Roca.
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Rey. Solo en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Vamos. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Una vez más. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es.
Pueden tomar asiento. Pasamos al siguiente tiempo. Bueno, disfrutando. La pregunta es, ¿comieron medialuna o se las clavaron a la medialuna? Porque ese es un nuevo... Yo creo que más que esto de clavaron la medialuna, ¿no? Estaban buenísimas. Y con ese café, ¿no? ¿Cuántos comieron una? ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos se depravaron? Ya la tercera depravación. ¿O no? Y hay uno que me dijo, yo no sé lo que está pensando, me dice, le falta dulce de leche, no puede ser. Ahí está, el hombre que me trajo a la fe, escuchame. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios, se comieron con la dulce de leche, tremendo. ¿Sí? ¿La están pasando bien? Se nota, están solos en los pibes, las mujeres están en otro lado. ¡Qué felicidad! Bueno, gloria a Dios. Estaba escuchando dos historias de estos dos hombres y tienen un lado de niño. Así que los renombramos de sus experiencias en Egipto. Y acá el pastor Kevin William quería predicar el evangelio ahí después de una mezquita. Yo digo, está loco, ¿no? Está loco. Y después terminaron bautizando en el lino a esa gente que se convirtió. Y yo digo, están locos de la cabeza, ¿eh? La verdad que sí. Pero qué lindo verlos haciendo la obra en el mundo entero. Interesante tener a Kevin Williams aquí. También fue presidente, ya no jubilado, pero tienen un periodo de 2 años en los Estados Unidos, con muchas responsabilidades. Son más de 40.000 iglesias y todo lo que tiene que ver el aparato en los Estados Unidos de las iglesias bautistas. Es un honor, pero es un visionario de pensar donde Dios puede hacer obra también aquí en nuestro país. Así que muchísimas gracias a los dos. Te recibimos con un fuerte aplauso y queremos orar. Kevin, coming here con la traducción de Dani. Thank you for coming and for blessing our churches. I know you are the chairman and thank you. Gracias. Sé que eres un hombre de iglesia local. Oramos. Le voy a pedir a un pastor, Badura, si nos podés dirigir en oración y poner a Kevin en las manos del Señor. Querido Padre, personalmente, Señor, y como grupo te damos gracias por traer a Kevin hasta acá. Tuve la oportunidad de conocerlo anteriormente y ha sido una gran bendición para mi vida en mi primer tiempo pastoral ahí en Urlingan, Señor, y con una experiencia tan parecida en el arranque. Damos las gracias, Señor, por personas que comparten cómo tú has obrado en sus vidas y lo hacen de gracia y, Señor, dan todo, Señor, podemos disfrutar todo lo que ellos con generosidad también nos comparten, Señor, y te pedimos que tú lo uses y que sigas tocando. Yo te pido que toques mi corazón, pero también el de todos, Señor, todo lo que Él pueda compartir y nos pueda edificar. En nombre de Jesús. Amén. Well, like my friend Emir, Como mi amigo Emir, I always seem to follow him. We have done several conferences together, one in Egypt, siempre parece que lo estoy siguiendo porque hemos hecho mucho trabajo misionero juntos, una conferencia en Egipto, several revivals, muchos programas de revivimiento espiritual. and I believe the reason I always follow him Y yo creo que la razón por la cual siempre lo estoy siguiendo is because he talks about Allah es porque él habla acerca de Alá and I talk about God. y yo hablo acerca de Dios. So, the pastor of this church Así que el pastor de esta iglesia is from Colombia. es de Colombia. So, I preached in Medellin last year. Yo prediqué en Medellín el año pasado I thought I would open with a joke. y pensé en abrir el mensaje con un chiste, con una broma. I was 5 miles from where Pablo Escobar grew up. Yo estuve a 2 kilómetros o 3 kilómetros más o menos de donde creció Pablo Escobar. So I said, Así que yo dije, I hear there's a drug problem here. yo creo que hay un problema de drogas acá. They didn't laugh. No se rieron. So, nowhere to go but up. Así que sin ningún lugar donde ir sino arriba.
Colombians don't want to talk about drugs. Los colombianos no quieren hablar acerca de drogas. So, we are going to talk about Jesus. Así que mejor vamos a hablar acerca de Cristo. So, no jokes about Argentine. Así que no hay chistes ni bromas que hacer acerca de los argentinos. So, I've been here before. He estado aquí antes, It's about 6 years ago. a unos 6 años atrás. Spoke at Word of Life. Hablé en Palabra de Vida. I came with Pastor Johnny Hunt. Vine con el pastor Johnny Hunt. And so, I want to begin with a story Y quiero comenzar con una historia. because you guys are pastors. Porque ustedes son pastores. And I'm a pastor. Y yo soy un pastor. And I went to a church that was in a mess. Y yo fui a una iglesia donde era un desastre, un lío. They could not pay their bills. No podían pagar las cuentas. Staff was declining. Todo el equipo estaba decayendo. The church had declined in number La iglesia estaba decayendo en número. and was very liberal. Y era muy liberal. They had a homosexual Tenían a un homosexual that led the music. que estaba dirigiendo la música. So there were some homosexual couples had joined the church. Habían parejas homosexuales que habían entrado a la iglesia. There were multiple problems. Había muchos problemas. So Así, I go there, yo fui ahí. and they had not been on a mission trip in years. Ellos no habían ido a un viaje misionero en años. They hadn't baptized anybody in I don't know how long. Yo no sé en cuánto tiempo fue la última vez que habían hecho un bautismo. So this was a very difficult situation. Así que era una situación muy difícil. I had never been a senior pastor before. Nunca había sido un pastor para una iglesia. I had always just been a pastor on staff. Siempre había sido un pastor dentro del equipo nada más. So this church today is 180 years old. Esa iglesia el día de hoy tiene 180 años. They've never had a pastor for more than, up until I came, they'd never had a pastor for more than 6 or 7 years. Antes de que yo fuera, nunca habían tenido un pastor por más de 6 o 7 años. I just celebrated my 10-year anniversary. Y yo acabo de celebrar mi aniversario número 10 en la iglesia. We have now baptized in 10 years almost 1,600 people. Y en esos 10 años hemos logrado bautizar casi a 1000 personas. We're very conservative. Somos bastante conservadores We, now, ahora. we have planted 15 churches in Guatemala. Hemos plantado 15 iglesias en Guatemala. We have taken, at the time when I went there, there were 240 people. Cuando yo fui ahí a esa iglesia habían 240 personas. We have taken to the foreign mission field over 600 people. Y hemos llevado al campo misionero en países extranjeros, so how many, sorry? Over 600 people. A más de 600 personas. So God has blessed us tremendously. Así que Dios nos ha bendecido tremendamente. Where our budget, we couldn't pay our bills. Con un presupuesto que ni siquiera podemos pagar las cuentas. Now we're in excess, and God has blessed us in tremendous ways. Y Dios nos ha bendecido de una manera increíble. But that's what I want to tell you about. Y eso es lo que quiero hablar esta mañana. You're a pastor. Tú eres un pastor, I'm a pastor. yo soy un pastor. What's the difference? What happened? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? Well, that's what I want to share with you. Y eso es lo que quiero compartir contigo. And I believe it comes down to a story. Y creo que se viene a una historia. And it depends on what type of pastor you want to be. Y depende mucho de qué tipo de pastor vos querés ser. So I want to begin with a story. Y quiero comenzar con una historia. How many of you have ever heard of the Titanic? ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca del Titanic? Do you know ¿Sabías the night that the Titanic went down, que ese día cuando el Titanic se hundió, there were 2 ships in the area? habían otros 2 barcos cerca? One ship Uno de esos barcos was called the California. era el California. It was 32 nautical miles away. Era más o menos a unos 60 kilómetros de distancia. There was another ship Y había otro barco, called the Carpathia llamado el Carpacia, that was 57 nautical miles away. que estaba más o menos a unos 100 kilómetros de distancia. They both heard the call. Ambos barcos escucharon el llamado de auxilio. The Titanic called, Mayday, 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 we're going down. El Titanic llamó y decía, Mayday, 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 estamos cayendo, estamos hundiendo.
The captain from the California El capitán del barco de California called his people together, llamó a su gente, the leaders on the boat, los líderes en el barco, and he said, "What do you think we ought to do?" y les dijo, ¿qué creen que debemos hacer? His leaders told him that there's an iceberg in the area. Y los líderes le dijeron, hay un iceberg en esa área. It's nighttime. Es de noche, We can't see. no podemos ver. There's a lot of fog on the water. Hay mucha niebla en el agua. It's going to be difficult and scary. Va a ser difícil y tenemos mucho miedo. We may hit the iceberg ourselves. Y capaz le vamos a golpear el iceberg a nosotros mismos. They decided, Y ellos the decidieron, captain decided, el capitán decidió, we'll go first thing in the morning. vamos a ir a primera hora en la mañana. Meanwhile, Mientras tanto, 57 nautical miles away, the Carpathia. 100 kilómetros de distancia estaba el Carpathia. Same conversation. Misma conversación. The captain calls his leaders together. El capitán llama a sus líderes. He got the same information. Les da la misma información. There's an iceberg in the area. Hay un iceberg en el área. It's dangerous. Es peligroso. It's nighttime. Es de noche. Fog. La niebla. The captain looked at his leadership and he said, "Here's what we're going to do. Y el capitán vio a sus líderes y les dijo, esto es lo que vamos a hacer. We're going to redirect the ship Vamos a redirigir el barco now. ahora. We're going to double stoke the fire. Vamos a poner el doble de carbón. We're going to get there as fast as we Y can. vamos a llegar ahí lo más rápido que podamos. I need you to clear the second deck. Vamos a limpiar el barco, toda la parte de arriba. We have to make room for survivors." Porque tenemos que hacer espacio para los sobrevivientes. Immediately when we come into the area, Y inmediatamente cuando lleguemos al área, drop the lifeboats. bajen los salvavidas. They have no hope Ellos no tienen ninguna esperanza without us. sin nosotros. We must get there Tenemos que llegar ahora, now. ya. 2 captains, 2 capitanes, 2 different boats, 2 barcos diferentes, 2 different choices. 2 decisiones diferentes. You see, ¿Ves? we are the captains Nosotros somos los capitanes of every church. de cada iglesia And God has given us a choice. y Dios nos ha dado una opción. Not really. No necesariamente. He has told us what to do. Él ya nos dijo lo que tenemos que hacer. If you have your Bibles, Si tienen sus Biblias, I want you to turn with me to the book of Luke, quiero que vayan al libro de Lucas. Luke chapter 14. Lucas capítulo 14. And we're going to read in verse 16. Y vamos a leer del versículo 16. So why don't you go ahead and read it because it would save time. Luke 14, 16 through 24. Lucas capítulo 14, versículo 16 al 24. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles y las ciudades y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. There are 4 things I see in this passage I want you to take from Las 4 cosas que vi en este pasaje que quiero que tomes nota, that I believe will help you quiero que van a ser cosas que te van a ayudar as a pastor really propel your church. como pastor realmente a propagar tu iglesia. The first thing is you must have urgency. La primera cosa es que debemos tener urgencia. Verse 17, it says, and he sent his servant at supper time to those and said that he invited, come, for all things are now ready. Y el versículo 17 dice, y envió a su criado a la hora de la cena a decir a los convidados, venid, ya todo está preparado.
Then you drop to verse 21. Y después en el versículo 21 He says, go out quickly into the streets and the lanes in the city and bring in here the poor, the maimed, and the lame, and the blind. dice, salid pronto por las calles y los callejones de la ciudad y traer aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. You see, this is the picture of the captain of the Carpathia. Esta es la imagen del capitán del Carpatia. Double stoke the fire, get there now. Ponle doble de carbón al fuego y vamos a llegar ya. I serve as a trustee for the IMB, for the International Mission Board. Yo estoy sirviendo como uno de los miembros del Convenio Bautista Internacional. There is a troubling number that they have given us. Y hay un número muy malo que nos está causando problemas. Every day, Y que cada día 176,321 people es que 173.240 personas are dying and going to hell. están muriendo y yendo al infierno. Every day. Cada día. Because we have to get the message to this world. Porque nosotros somos los que tenemos que dar este mensaje a la gente. I know of no better place than Word of Life. Yo no conozco otro mejor lugar que Palabra de Vida. They're taking the gospel to the world. Están agarrando el evangelio y llevándolo al mundo. The International Mission Board is taking the gospel to the world. El Comité de Misiones Internacionales está llevando el evangelio al mundo. And if not us, Y si no somos nosotros, then who? entonces ¿quién? We are the hands and feet of Christ. Nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Pastor, Pastores, you are the hands and feet and the mouthpiece. ustedes son las manos, los pies y la boca. You're the captain. Ustedes son los capitanes. What changed at my church? ¿Qué cambió en mi iglesia? It had been the struggle for many years. Venían luchando por muchos años. What changed is I came in and said, this is what we have to do. Lo que cambió es que yo llegué y dije, esto es lo que tenemos que hacer. And we started doing it. Y lo comenzamos a hacer. And God began to bless it. Y empezó Dios a bendecir la iglesia. That night, Esa noche, in the cold, icy waters of the Atlantic, en las aguas frías del Atlántico, the Carpathia el Carpatia pulled out 761 survivors. sacó a 761 sobrevivientes del Titanic. 761. Now, that sounds good. 761. Suena bastante bien. The problem is there was over 1,500 people on the boat. El problema era que en el Titanic había más de 15.000 personas. Around half of them died. La mitad de ellos murieron. If the California, Si el California, which was closer, que estaba más cerca, had switched immediately, hubiese cambiado de dirección inmediatamente, they may have saved all of them. se hubiesen podido salvar todos. If the church Si la iglesia would change directions cambia su dirección and get serious about reaching people, y nos ponemos serios en alcanzar con la gente con el evangelio, we might could reach them all. capaz los vamos a poder alcanzar a todos. Whether it's in Egypt, Sea donde sea, en Egipto, Turkey, en Turquía, wherever, India, China, you name it. de donde sea, India, China, donde ustedes quieran. The most lost country in the world is Japan. El país más perdido en el mundo es Japón. 99.99% lost. 99.99% de gente está perdida en Japón. We have just sanctioned 60 new units into Japan. Nosotros acabamos de enviar 61 unidades a Japón. It's not going to be easy. No va a ser fácil. I plan on going there myself in April. Yo estoy planificando ir a Japón en abril. So get ready, Emir. Así que prepárate, Mir. Go to Japan. Vamos a Japón. We got to reach those people. Tenemos que alcanzar a esas personas. That's God's call on our life. Ese es el llamado de Dios en nuestra vida. We use the letters, I don't know how this translates, but UPGs, Nosotros usamos en las cartas unreached people groups. para
Para las personas no alcanzadas, para los grupos no alcanzados. I'm sure Word of Life uses the same type terminology. Y seguro que Palabra de Vida usa esta misma terminología. In Colombia, En Colombia, one of our missionaries uno de nuestros misioneros, traveling the river into the jungle viajando por el río hacia la selva, last month el mes pasado, found a UPG. encontró a un grupo que no estaba alcanzado They began to share the gospel with them. y empezaron a compartir el evangelio. I'm here to tell you today, Y te vengo a decir hoy the entire village got saved. que toda la aldea ha sido salvada And they have planted a church y están plantando una iglesia in that village. en esa aldea. That's what it takes. Eso es lo que toma. Willing to go where others won't go. Ir a los lugares donde nadie está dispuesto a ir. Willing to do what others are not willing to do. Dispuestos a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer. And that begins with the pastor. Y eso comienza con el pastor. The people will not go where you don't lead them. La gente no va a ir donde vos no los dirigís. If you tell them this is important, Si vos le decís que esto es importante, they'll see it's important ellos van a ver que es importante and they'll want to do it. y lo van a querer hacer. Johnny Hunt once said this statement. Johnny Hunt una vez dijo, If you give your people the lemonade stand, si tú le das a la gente esta estampa, that's what they'll do. ellos es lo que eso van a hacer. But if you tell your people you want to go build the church, Pero si le dices a la gente que van a ir a construir la iglesia, that's what they'll do. entonces eso es lo que van a hacer. It all comes down to you. Eso es todo lo que viene acerca de vos. Do we really care? Do we really care about what God cares about the most? Realmente nos importa lo que a Dios realmente le importa acerca de su gente. Lost souls. Almas perdidas. My daughter just landed today in London. Mi hija acaba de aterrizar hoy en London. She started school in August Y ella va a comenzar, empezó la escuela en agosto, at Truett McConnell. en Troy McConnell. She called and said, Dad, they're planning a mission trip. Y ella me dijo, papá, están planeando un viaje misionero. And as a dad, she says, I want to go. Y como un padre, yo dije, yo también quiero ir. So all these years, I've been telling her, you go, you go. Y todos estos años yo le estaba diciendo, ve, ve, ve. So I'm thinking maybe next year, maybe next in 2024. Y cuando ella me dijo, yo estoy pensando, bueno, el año que viene, o el 2024. No, she said next month. Y ella me dice, no, el mes que viene. So that means we got to come up with this money. Y eso quiere decir que tenemos que levantar los fondos. Emir. Emir. So my daughter landed today Y mi hija aterrizó hoy in London en Londres to do a mission trip. para hacer un viaje misionero. And they're trying to reach the Y Muslims están tratando de that alcanzar have a los been musulmanes invaded. I que han guess. invadido en todo el país de Inglaterra. They're there. Están ahí. So today, my daughter, who's 18, Así que el día de hoy mi hija que tiene 18 años sees the urgency está viendo la urgencia that most people, and I hate to say this, but most pastors don't care about. y detesto decir esto, pero es la urgencia que muchos pastores no ven y no les importa. We can be so concerned about our local church A veces estamos tan preocupados por nuestra iglesia local that we forget the mission that we've been called to. que olvidamos la misión de la cual no hemos sido llamados. Take the gospel to Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. Llevar el evangelio a Samaria, a Judea, hasta lo último de la tierra. So yes, we're supposed to reach right where we live, Sí, estamos llamados a alcanzar a la gente donde nosotros estamos, but we're also supposed to reach the nations. pero también estamos llamados a alcanzar a las naciones. So I say you got to get to work, Así que yo digo que tenemos que ponernos a trabajar, because the next thing is point 2. porque la próxima cosa, en el punto número 2, Don't make excuses. no pongas excusas. In verse 18, En versículo 18 but they all, you can read that, but verse 18 and 19 and 20. dice, pero todos a una comenzaron a poner excusas. El primero dijo, he comprado un terreno y debo ir a verlo, te pido que me disculpes. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y los voy a probar, te pido que me disculpes. Otro más dijo, me he casado con una esposa y por lo tanto no puedo ir. Pero puedes decir, no puedo ir, perdón. I've always thought verse 20, maybe he had a good excuse. Siempre pensé que quizás el que habla en el versículo 20 tuvo una buena excusa, I just got married. que se acaba de casar.
things to do. Hay cosas que hacer. So, but they all made excuses. Pero todos pusieron excusas. Sounds like the captain of the California. Suena como el capitán del California. It's dark. Está oscuro. There's an iceberg in the area. Hay un iceberg en el área. Can't see. No podemos ver. Don't know where I'm going. No sé dónde voy. We'll wait. Vamos a esperar. That sounds like a lot of pastors I know. Eso suena como muchos pastores que conozco también. You want me to go to Egypt? ¿Quieren que vaya a Egipto? They don't like us. No nos quieren. They will kill us. Nos van a matar. It's true. Es verdad. It is dangerous. Es peligroso. God never said it was going to be easy. Pero Dios nunca dijo que iba a ser fácil. But what he doesn't want Pero lo que Él no quiere is our lame excuses. son nuestras excusas tontas. I don't have the money. No tengo el dinero. My church didn't have the money. Mi iglesia no tenía el dinero. We just started chasing God Y nosotros empezamos a seguir a Dios and what God said to do. en lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Do you know where God guides, he provides? ¿Sabes que donde Dios guía, Él provee? If you're willing to go do it, Si estás dispuesto a ir a hacerlo, I've told our people this many times. yo le he dicho esto a mi gente muchas veces. You say you want to go on a mission trip. Tú dices que quieres ir en un viaje misionero. And then they'll say that I don't have the money. Y ellos dicen, no, pero no tengo el dinero. I don't have $1,800. Yo no tengo $18,000. I said, you sign up Y yo le digo, tú inscríbete. and you watch God work. Y tú solamente tienes que ver a Dios hacer su trabajo. Here's what I want to tell you. Pero esto es lo que quiero decirte. Anybody that was serious about going, Cualquiera que sea serio en ir, I've never seen them not go. yo nunca los he visto no ir. They all go Porque todos van. because they were serious about it. Porque son serios acerca de ello. And God blesses what he says he's going to do. Y Dios bendice cuando Él dice que esto es lo que Él quiere hacer. So we planted a church in Guatemala, the first one. Así que plantamos una iglesia en Guatemala. I want to tell you a story here. Y quiero contarte una historia. It's quite amazing. Es increíble. We went to a town called San Juan La Laguna, Fuimos a un pueblo llamado San Juan La Laguna, Lake Atitlán. en el lago Atitlán. There were no churches. No había ninguna iglesia. Mayan Indian. Y muchos indígenas. So we bought some property. Así que compramos una propiedad. We planted a pastor Pusimos a un pastor from another town, de otro pueblo. and we went to work. Y nos pusimos a trabajar. We went to the schools, Fuimos a las escuelas. and we asked, could we help? Y dijimos, ¿podemos ayudar? They gave us the school Nos dieron la escuela for the whole week. por toda la semana. It started with one school. Y comenzó con una escuela. Now we have 8. Y ahora tenemos 8. And when we go, Y cuando vamos, they give us the whole day. I mean, the whole week. The whole week comes to us. ellos nos dan, cuando nosotros vamos, nos dan toda la semana. The principal, who was lost as a ball in tall grass. Yeah, how do you translate that? El director de la escuela, que estaba tan perdido como una oveja, She asked me ella me preguntó a mí for Bibles por Biblias for every student. para cada uno de los alumnos. And I said, well, let's talk. Y yo le dije, bueno, vamos a hablar. So I shared the gospel with her. Así que le compartí el evangelio. She prayed to receive Christ in her office. Y ella recibió a Cristo ahí en su oficina. I baptized her. Yo la bauticé. Same thing with all the other principals. Y es lo mismo con cada uno de los otros directores de las otras escuelas. God just opening doors. Dios empezó a abrir puertas. We led hundreds to Christ. Guiamos a muchas personas para Cristo. We bought the property. We began to build a church like this. Compramos la propiedad y empezamos a construir una iglesia como esta. Now, that church runs about 250 people. Y ahora esa iglesia tiene alrededor de 250 miembros.
I have personally baptized 92 Mayan Indians. Y yo personalmente bauticé a 92 personas de esa iglesia. Remember, there was no church here. Recuerda que no había una iglesia en este lugar. They are poor. They have no money. Eran pobres y no tenían nada de plata. Now they're planting churches. Y ahora ellos están plantando iglesias. We're helping them. Y nosotros los ayudamos. And they're mad because they want to do more. Y ellos están molestos porque quieren hacer más. And you know what they're saying? ¿Y sabes lo que dicen? Our people are dying Nuestra gente está muriendo and they have no hope. y no tienen esperanza. The suicide rate in San Juan La Laguna El suicidio en San Juan la Laguna 10 years ago hace 10 años was 36%. era de 36%. I've done funerals for them. He hecho funerales para ellos. I've been to their houses when somebody killed themselves, He estado en sus casas cuando alguien se suicida, sharing the gospel all along, compartiendo el evangelio por todas partes. watching God transform their lives. Ver cómo Dios transforma esas vidas. We sponsor over 100 kids to go on from 6th grade all the way to 12th grade Hemos pagado por más de 600 chicos para poder terminar su secundaria, because their school ends at 6th grade. porque su escuela termina cuando están en sexto Without education, they have no hope. y sin educación no tienen esperanza. So we're sponsoring them. Así que pagamos para que ellos puedan estudiar. Their suicide rate has dropped drastically. Ahora el porcentaje de suicidio ha bajado drásticamente Because Jesus is in the house. porque Jesús está en el hogar Things are changing. y las cosas empezaron a cambiar. Now, why do I tell you that? ¿Y ahora por qué te digo esto? Because we could have made excuses. Porque sabes que pudimos haber puesto excusas Could have said, oh, we don't need to do that. y podemos haber dicho, no necesitamos hacer eso. That's a lot of money. Eso es un montón de plata, That's a lot of time. es un montón de tiempo. I will tell you in 10 years, Y yo te digo, en 10 años, between people going to y Guatemala. Entre gente que va a Guatemala, my church has probably spent over $1 million. mi iglesia ha gastado más de $1 millón. But to see lives changed, Pero ver las vidas cambiadas it's real. es verdadero. It led to a meeting with the president of the country. Y todo lo que hicimos llevó a que podamos tener una reunión con el presidente del país. He invited us. Él nos invitó. He rolled out a map. It's- He rolled out a map of the Él, country. él puso un mapa del país. Okay. He rolled out a map of the country and he said, El presidente puso un mapa del país y dijo, we need your help. necesitamos tu ayuda. And he marked off areas Y él marcó áreas and he said, can you go here? y nos preguntó, ¿pueden ir acá? And I said, yeah, Y nos hace, yeah, I need more help. necesito más ayuda. So I went back and started getting more pastors. Y entonces regresé a Estados Unidos y empecé a preguntarle a más pastores. Now we have 15 churches. Ahora tenemos 15 iglesias. And we have been sanctioned by the president of the country. Y hemos sido por el presidente de la nación. To which I asked him, I said, well, I told him, I said, you have to realize we'll help, but we're coming here to share Jesus. Y yo le dije al presidente, nosotros vamos a ayudar, pero tenés que entender una cosa, nosotros venimos a predicar el evangelio. The president responded, Y el presidente nos dijo, we need him. lo necesitamos. So now he wrote a letter, Y así que él ahora escribió una carta and we can go into any school in the country, y nosotros podemos ir a cualquier escuela del país and we present the gospel everywhere. y presentar el evangelio donde sea que vayamos. They have tried to stop us, Y nos han tratado de parar, but I bring out the letter. pero yo saco la carta. Call him. Y yo le digo, llama a tu presidente. Yeah. And then, oh, you come on, you'll come Y nos on. dicen, bueno, pasa. So we have been leading thousands to Christ. Así que hemos estado It's been amazing. guiando a más de miles de personas a Cristo. So it grew. This grows. Eso crece. As it grows, other countries Y mientras más va creciendo, vienen otros países want to meet. también que quieren juntarse con nosotros. So I called for a meeting in Costa Rica. Así que me llaman a una reunión en Costa Rica. All 5 presidents showed up. Y todos los 5 presidentes vinieron a la reunión.
I told them the same story. Y les dije la misma historia. We're here to share the gospel. Estamos acá para predicar el evangelio. Okay, Y yo, ok, come to our country. ven a nuestro país. So, during COVID, Así que durante el COVID, I flew to 5 countries yo viajé a 5 países in 10 days en 10 días and spoke to every one of their countries, y hablé en cada uno de esos países sharing the gospel. predicando el evangelio. I'm not anybody special. Yo no soy ningún tipo especial. I'm just somebody said, here I am, Lord, send me. Yo solamente estoy aquí diciendo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. I'll go. Y yo voy a ir. I'm crazy, Yo estoy loco and I'll do it. y yo lo voy a hacer. And God will take that crazy Y Dios va a tomar esa locura and he'll use it. y la va a usar. But what he doesn't want Pero lo que Él no quiere is our excuses, son nuestras excusas, which is what most people give him. que es lo que la mayor cantidad de gente lo hace. Let me tell you why I can't do it. Y déjame decirte lo que no puedo hacer. Sounds like Moses when God called him. Suena como Moisés cuando Dios lo llamó. I can't do it because I stutter. No puedo hacerlo porque tartamudeo. I can't do it because they don't like me. No puedo hacerlo porque no me quieren. I can't do it because I don't want to do it. No puedo hacerlo porque no quiero hacerlo. And God said, but I chose you. Y Dios dice, pero yo te escogí a vos, Pastor, pastor. God chose you. Dios te escogió. He chose you to be his hands and feet. Dios te escogió para que vos seas sus manos y sus pies. He chose you to be his mouthpiece. Dios te escogió para que seas su boca. You are plan A. Tú eres el plan A, There is no plan B. porque no hay plan B. You're it. Sos vos, We're it. somos nosotros. So if we don't do it, then who? Y si nosotros no lo hacemos, entonces ¿quién? And notice God got a little angry Y mira, y ve que Dios se puso un poco enojado in verse 21. en el versículo 21. You can read that. So the servant, Y so vino, that servant, yeah. y vino el siervo y dio cuentas de esas cosas al Señor. Entonces el dueño de la casa, estando enojado. So we can't make excuses. God's not playing. So, No podemos poner excusas, Dios no está jugando. third thing, and we're almost done. Third thing, La tercera cosa, ya casi terminamos. make plenty of room. Haz suficiente espacio. Verse 23. Versículo 23. Entonces el amo dijo al sirviente, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. So he says, compel them to come in, Dice, fuérzalos para que vengan, that my house may be full. para que se llene mi casa. I hear pastor at this church right here Yo escucho un pastor en esta iglesia on Sunday morning, el domingo en la mañana. 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 Yeah, yeah. And by the way, I'm not gonna marry my interpreter like Emir. Just, Está diciendo que él no va a ser como Emir, que se va a casar con su traductor. Pero que no. it ain't like that. No se hacen esas cosas. Just saying. So, the captain of the Carpathia, El capitán del Carpatia he said, clear the deck. dice, Clear deck 2. limpien el barco. So, in other words, make room for the people we're going to reach. Y en otras palabras, simplemente está diciendo, hagan espacio para las personas que vamos a salvar. This church, Esta iglesia, I hear Sunday morning is standing room only. yo escuché de que el domingo es un servicio donde solamente caemos si estamos parados. You're trying to make room. Vamos a hacer espacio. Every pastor wants that problem, Todo pastor quiere ese problema. don't we? We all want standing room only. Tenemos que tener servicio donde solamente caemos parados. But it's our job Pero es nuestro trabajo, to push them out and compel people to come in. que es nuestro trabajo de sacarlos para que ellos vayan y traigan más gente. We have to make room for people. Pero tenemos que hacer espacio para más gente. When Emir and I were in Egypt, Pero cuando Emil y yo estábamos en Egipto, there were places habían lugares where we couldn't give a come forward invitation donde no podíamos pedir o hacer una invitación que vengan al frente, because we were like porque nosotros estamos pegaditos this, and we were on the y stage. nosotros estamos en el escenario. There was no room. No había lugar. People leaning in the door trying to listen. Había gente por las ventanas y las puertas tratando de escuchar.
But I'm going to be honest with you. Pero voy a ser honesto con vos. There was one church in Cairo Había una iglesia en Cairo that we had to get, first of all, there was a police car in front of us and a police car behind us. Primero cuando íbamos había un auto de policía enfrente y atrás. There was a undercover, I don't know what he was, but an undercover cop in the car with us with an Uzi. Había un policía encubierto con nosotros en el auto. And when we got to the church, Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, we had to walk between police and military to Tuvimos- get into the church. tuvimos que caminar a través de policías y militares para entrar a la iglesia. I looked at Amir. Yo miré a Emir I said, this is real safe. y le dije, esto es bastante seguro. I said, you're preaching today. Y le dije, vos predicás hoy. So we go into this church, Y fuimos a la iglesia and Muslim men, like these men on the back wall, y habían hombres musulmanes como los hombres que están allá atrás. stood across the back wall, Y se pararon todos en el muro de atrás, checking us out. viéndonos. And they were standing like Y this. estaban parados así con brazos cruzados. My mind, Mi mente, I'm thinking they got a gun, yo estoy pensando, ellos tienen armas, they got a knife, ellos tienen cuchillos, they got a bomb. ellos tienen una bomba. This is not going to go well. Esto no va a salir bien. So, what do? Así que, ¿qué hacemos? We preach the gospel. Predicamos el evangelio. The pastor of the church was concerned. El pastor de la iglesia estaba preocupado. He told us, me and Amir, Él nos dijo a Mir y a mí to be careful de tener cuidado, because you could be proselyting, porque trying to convert people to be Christians. porque puede estar perseguido por convertir a gente o tratando de hacer que la gente se convierta al cristianismo. It's illegal Es ilegal in Egypt. en Egipto. Well, Bueno, hey, that was good. It sounded southern. That was southern. So we come to the end of the service. llegamos al final del servicio. Emir has done his part. Mir dijo su parte, I'm doing my part. yo estoy haciendo mi parte. My part is to bring it home. Y mi parte es llevarlos todos a casa, Share the gospel. predicar el evangelio. So I looked at Emir and I said, well, here we go. Y yo veo a Emir y le digo, bueno, vamos. So I said, I did not come from the United States Y yo le dije, yo no vine desde Estados Unidos to just tell you things you want to hear. a solamente decirte cosas que quieres escuchar. Said, I came here to tell you, Yo vine aquí a decirte, and here it comes, y aquí viene, Muhammad cannot save you. que Mohamed no puede salvarte. Your only hope Que is in Jesus Christ. tu única esperanza es en Cristo Jesús. Now, if you want Jesus Que ahora si quieres a in Jesús your life to save you, en tu vida para salvarte, come here. ven acá And enfrente. I'm looking at the back row. Y yo estoy viendo a todos parados en el muro de atrás. They came. Y pasaron. I have to admit, I was a little scared Yo tengo que admitir que estaba un poco con miedo, because I didn't know if they had a bomb, porque yo no sabía si ellos tenían una a bomba, gun, a knife, un cuchillo, un arma. but here we go. Pero aquí vamos. I want you to know those grown men Y quiero que sepas que esos hombres grandes stood in front of us se pararon enfrente nuestro and cried, y lloraron. gave their life to Christ. Dieron su vida a Cristo. Later, those men, Después esos hombres, along with others, junto con otros, were baptized in the Nile River, fueron bautizados en el río Nilo, where, like he told you, donde Él te dijo, that's dangerous. es peligroso. I mean, you got to get past the crocodiles and the piranha first. Tienes que pasar a través de los cocodrilos y las pirañas primero. If you live through that, Si vives eso, you got to deal with the brotherhood. tienes que lidiar entonces con todos los hermanos alrededor. I want to tell you, Quiero decirte, this led to a meeting esto nos llevó a una reunión with one of the leaders in Egypt Con who uno de los- worked for the president, con uno de los líderes de Egipto, no fue el presidente, for Sisi, del the president, Sisi. del Sisi, el presidente. We met with him. Nos reunimos con él. He wanted to know how we could help them.
Él quería saber cómo lo podíamos ayudar. You can't make this up. No, esto no lo puedes inventar. Only God does stuff like this. Solo Dios hace cosas como esta. They're Coptic Christians, Son cristianos cautivos, but we're different because we share the gospel. pero nosotros somos diferentes porque nosotros compartimos el evangelio They wanted to know more. y ellos querían saber más. So Emir and I tried to help them too. Y así que Emir y yo tratamos de ayudarlos también. We've been asked to come back and teach in their seminary. Hemos sido preguntados para volver y predicar en seminarios. Just hadn't worked out yet. Y aún no lo hemos podido lograr. The question then is, Pero la pregunta entonces es, are you willing to do what God's called you to do? ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios te llamó a hacer? And it ends with this. Y termina con esto. We must share the gospel Tenemos que compartir el evangelio because that's what changes people's lives. porque eso es lo que cambia la vida de la gente. And you can't live in fear. Y no podemos vivir en el miedo. I'm not going to live in fear. Yo no voy a vivir en miedo. If God wants to take us home, He's going to take us home. Si Dios nos quiere llevar a casa, vamos a ir a casa. I don't know of a better way to go than serving Him. Yo no sé otro mejor lugar donde ir que sea para servirle a Él. I'm not saying I want to be martyred, Yo no quiere decir que yo quiero ser un mártir, but the question is, are you willing to go and do it? pero la pregunta es si estás dispuesto en ir y hacerlo. Are you willing to plant new churches? ¿Estás dispuesto a plantar nuevas iglesias? Are you willing to step out of your comfort zone ¿Estás dispuesto a salirte de tu zona de confort and do something that might be a little dangerous, y hacer cosas que quizás sean un poco peligrosas, might be a little scary, que quizás te den un poco de miedo, might be a devil in the water? que quizás sea un diablo en las aguas? Because I want to show you how this ends. Porque te quiero compartir cómo esto termina. This is good. Y esto es bueno. When the California and the Carpathia Cuando el California y el Carpathia, los barcos, pulled into the Boston Harbor, entraron al puerto de Boston, when the California pulled in, cuando entró el California, it was quiet, no había ruido, no celebration, no había celebración, no party, no había fiesta, no fireworks, no había no fuegos band. artificiales, nada. But when the Carpathia pulled in, Pero cuando el Carpathia entró, there were fireworks, habían fuegos artificiales, there was a band, había una banda, there was a banquet, había un banquete, there was some excitement había gente emocionada, because he saved porque ellos salvaron 761 people. 761 personas. Now, I do want to be clear, we can't save anybody. Ahora quiero ser bastante claro, nosotros no podemos salvar a nadie. That's not our job. Ese no es nuestro trabajo. Our job is to drop the lifeboats. Nuestro trabajo es simplemente soltar los salvavidas. Those people had to climb out of the water into the lifeboats. Esa gente tenía que subirse a los salvavidas, a los botes salvavidas y salir del agua. Our job is to tell the truth, Nuestro trabajo es decir la verdad, to compel them to come in. de llamarlos y decirles que entren. Could you imagine the guys that were, after they dropped the boats, they're screaming, "Get in the boat! Get in the boat! Get in the boat! We'll save you! Get out of that water! Get in the boat!" Imagínate las personas del barco que tiraron los salvavidas al agua y empezaron a gritarle a la gente, súbete al bote, súbete al bote, súbete al bote que nosotros te vamos a salvar. They're compelling them to come in. Ellos le estaban diciendo a la gente que se subiera y que entrara. Because Revelation 19:9 Porque en Apocalipsis 19:9 says there's going to be a great supper. dice, entonces el ángel me dijo, escribe esto, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Blessed are those who've been invited to the wedding supper of the Lamb. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. There's going to be a celebration in heaven, Va a haber una celebración en el cielo, but not for the ones who wouldn't come in. pero no para aquellos que no quisieron entrar. Because what did he say in verse 24? Porque ¿qué es lo que dijo en el versículo 24? For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper. Porque dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. So we invite, Así que invitamos, we compel, les decimos que entren, because we want people to be with us at the supper. porque nosotros queremos que haya gente con nosotros en la cena. So we must share the gospel. Así que tenemos que compartir el evangelio.
Don't be afraid he says, for I am not ashamed of the gospel. Dice porque no me avergüenzo del evangelio. Can't be ashamed. No podemos avergonzarnos. No fear. No hay miedo, Just go do it. solo hay que ir a hacerlo. No excuses. Sin excusas, Have urgency. hay que tener urgencia, Share the gospel. que hay que compartir el evangelio. Thank you. Gracias. No worry. Thank you, Kevin. Vamos a darle un fuerte aplauso a los dos que han estado con nosotros. Se fue el tiempo. Ya está. Se fue el tiempo. Es interesante pensar, resumiendo un poco el pensamiento de él, cuando siempre nos toca empezar un área o comenzar en un lugar o la iglesia tiene un punto de misión, siempre hay excusas, ¿no? Siempre. Y sé que aquellos que han sido llamados al ministerio, al pastorado, tienen esa carga pesada, ¿eh? Tienen el ánimo, el llamado, que es lo que impulsa, pero siempre tenemos alrededor, o hay siempre personas que tienen ópticas diferentes y a veces son como una carga, ¿no? Y más cuando llegas a un país con otra cultura. Recuerdo a un diácono de la iglesia, ¿no? Había pedido que me hicieran una parrilla argentina. Entonces, porque ellos no tienen ese estilo, pero la parrilla argentina es de un lado el carbón y del otro lado la parrilla para grillar, ¿no? Entonces recuerdo a un diácono de la iglesia y con sus hijos pequeños me decía, ¿por qué viniste aquí, a Cataluña? Bueno, vine porque Dios nos llamó, lo que ustedes saben, ni más ni menos. Y me dice, pero tienes mucha competencia, me acuerdo que dijo él. Esa palabra me dijo, mucha competencia. Y yo venía del mundo de los negocios, pero digo, bueno, mucha competencia, es una buena palabra. Y dice, tenés mucha competencia, tenés la Arcada, tenés Lapen, tenés esto, tenés otro. Me empezó a nombrar todas las marcas evangélicas, ¿no? Y fue un impacto para mí escuchar eso de un diácono, tenés mucha competencia. Y salió el argentino, le digo, ¿cuántos millones de habitantes tiene España? 47. ¿Cuánto hay de creyentes? 0.05, no, tengo un gran mercado para ganar. Y eso es lo que uno a veces piensa, ¿no? Tenemos un mercado de personas que se van al infierno. Y cada embajada tiene esa responsabilidad, ¿no? Entonces, sé que muchas veces como conservadores o místicos decimos, bueno, el número no importa. Pero recordad que en el peor momento del apóstol Pablo, donde su apostolado fue puesto en causa y él defendió, nadie desvanezca esta mi gloria, nadie la anule, se me ha dado una mayordomía, dijo él, para ganar al mayor número, palabra número, mayor número de personas. Entonces, los números cuentan también, la extensión, ¿no? Entonces, no nos vamos al extremo, una silla vacía es un alma perdida, ¿no? Tampoco místicos. Pero es una realidad. Llegar al mayor número es la responsabilidad. Así que nos animamos los unos a los otros porque viene palabra del Señor. Para mí también es un ánimo, te puedo asegurar. Esta iglesia también ha sanado a mis hijos. Tenés un lugar aquí, no necesitas ser el pastor principal, pero sí velar en oración y traer agua fresca también porque es necesario. Así que aprovechemos este tiempo, el choripán que se viene también. ¿Y qué pasa? Un minuto piden, full penal, ¿no? Don Carlos. Solamente para avisarles que los estudios de esta mañana fueron grabados y van a ser subidos a la página, al YouTube de la página de la iglesia. Entonces vamos a publicar después en la pantalla el link y también capaz te lo mandamos a vos para… Ponelo ahí, lo pueden copiar. Sí, yo lo puedo mandar, no hay problema. Bueno, o sea… por email, pero si lo pueden copiar ahí. no tenemos un grupo con todos los participantes, por eso no lo podemos enviar de una. Pero bueno, hacemos el intento para que todos puedan acceder a los videos que fueron grabados. Espectacular. Así decimos cómo va a ser la parte. Muy bien, estamos agradecidos con Carlos, con todos los miembros de esta iglesia, haber